Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches, profe. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, bien. Ya 2 ¿Hace frío? meses, ¿qué? ¿Mes y cachitos invernos? Sí, más o menos. Está bien. ¿Qué les trajo Santa? No me trajo nada. Ya somos dos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Permítanme, vamos a iniciar viendo lo que vamos a estar viendo en la materia. Está proyectando. Vamos a ver lo que estaríamos desarrollando durante todo el semestre, tema por tema, y ya de ahí arrancamos con el primer tema que estaríamos viendo durante este semestre. La materia, como ya pudieron haber visto, es contabilidad administrativa. Es una materia que va a empezar un poquito teórica, a como vayamos avanzando, se va a hacer un poco más práctica, dependiendo de los temas que estemos avanzando. En el primer tema que vamos a estar viendo, ahí está. Gracias. Con eso ya troco. Bueno, el primer tema se llama introducción. No nos dice mucho, obviamente, pero ya al ver los subtemas, perdón, nos dice que vamos a ver los tipos de contabilidad, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte del día de hoy. En la materia que vimos el semestre pasado, la de contabilidad orientada a la ingeniería, también vimos una parte de estos tipos de contabilidad. De hecho, casi por regla general, todas las materias que tengan que ver con contabilidad, se arranca viendo los tipos de contabilidad. El eje siempre de todas las contabilidades es la contabilidad financiera, que es la principal, es la que es precisamente obligatoria y por eso es la que se toma de base y de esta se van desprendiendo todos los otros tipos de contabilidades. Ahorita vamos a hablar de qué tipos de contabilidades nos podemos encontrar. Después vamos a hablar sobre los sistemas de información que manejan las organizaciones. Como nuestra materia está relacionada con la administración, lo que vamos a estar viendo es cómo la contabilidad le va a proporcionar información. Toda la contabilidad proporciona información, eso es innegable, pero esta le va a proporcionar precisamente para toma de decisiones, para que pueda ir la empresa analizando esta información y tomar decisiones. Después vamos a hablar sobre la importancia de la contabilidad gerencial o administrativa como un instrumento para la dirección de una empresa, es decir, cómo le sirve precisamente para dirigir a una empresa de la manera correcta por medio de esta información que se les va a proporcionar. Y de ahí los siguientes 3 temas que vamos a ver casi tienen la misma estructura. ¿Conocen el proceso administrativo? ¿Lo han oído nombrar alguna vez? Proceso administrativo. ¿Alguien lo ha oído en alguna ocasión? ¿No? ¿No era su fuerte la materia de administración en la prepa? Ahí se hablaba del proceso administrativo. La verdad, yo no, profe. No llevé administración. ¿No? Ok. No hay problema. La administración tiene, dependiendo del autor que estemos analizando, maneja diferentes etapas. La que más acostumbro yo mencionar es con 4 etapas. Tenemos primeramente la etapa de la planeación. Tenemos la organización. Perfecto. ¿Cuál sigue? Control. La organización. Control. Ok, control es la última. ¿Y cuál nos falta una antes de control? Dirección. Planeación. Dirección. No. Ok, con planeación iniciamos, ¿no? Dirección, perfecto. Muchas gracias. Tenemos también por ahí, como les decía, hay otros autores que nos manejan una de integración, por ejemplo. Manejarnos integración. Otros manejan coordinación. Otros manejan retroalimentación. Pero como les decía,
depende del autor más que nada. Al final de cuentas, ¿qué pasa aquí? Tenemos planeación, que como el nombre nos lo indica es planear, es antes de que iniciemos, antes de empezar a trabajar, vamos a prever, vamos a ver a futuro cómo nos vamos a estar desarrollando. Después tenemos la organización. Vamos a empezar de acuerdo a lo que ya planeamos, a lo que ya consideramos que se va a hacer, vamos a empezar a conseguir todos esos elementos que en la planeación consideramos necesarios. Elementos pueden ser recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros. Los vamos a empezar a conseguir y empezar a organizar de acuerdo a la estructura que hayamos visto también en la planeación. Entonces, si se dan cuenta en esta parte de organización, empezamos a integrar y empezamos de cierta manera a coordinar, un poco, no totalmente. Entonces, por eso la integración forma parte de la organización. No es que haya autores que no estén de acuerdo con la integración, simplemente que digamos que no lo dividen, ellos lo toman como una parte de la organización. Y la coordinación, pues tiene una parte para organización y una parte para dirección, porque ya se empieza a coordinar todos estos recursos y a dirigirlos, ¿no? La dirección ya es, ok, ya planeé, ya conseguí todos estos elementos, ahora empiezo a trabajar con ellos. Y por último tenemos el control. Ya pasó todo lo que yo consideré. Ya vi cómo se tenía que hacer, ya conseguí todos los elementos, ya los empecé a dirigir, ya empezamos a trabajar, pero al final tenemos que analizar y revisar. ¿Todo está saliendo como lo planeado? Yo en la planeación pensé algo, ¿sí está sucediendo o no está sucediendo? Y si no está sucediendo, vamos a ver por qué no está sucediendo. Y si no está sucediendo así, vamos a empezar a buscar qué podemos mejorar. A lo mejor en la planeación fuimos muy optimistas, a lo mejor en la planeación pecamos de inocentes en algo, no consideramos ciertos elementos, entonces hay que hacer una retroalimentación. Hay que reiniciar. Recordemos que esto es un ciclo que está constantemente pasando. Se considera que la planeación la hacemos antes de iniciar operaciones, pero al final de cuentas, no es como que una empresa vaya a hacer una solo una producción y la vayan a cerrar. Está en constante trabajo. Entonces, si bien no es como que se reinicie la empresa y vuelva a empezar, pero al estar en constante trabajo le permite que nuevamente pueda planear y para la siguiente orden de trabajo podamos considerar todo lo que salió mal en la anterior, por ejemplo. Entonces, la retroalimentación forma parte del control, retroalimentar y ver qué estuvo mal y ya no volver a cometer esos errores cuando volvamos a salir en la planeación y se vuelve a reiniciar el ciclo. Entonces, abordé esta parte, ¿por qué? Porque los temas que vamos a estar viendo van enfocados a 3 etapas en específico. Bueno, aquí lo maneja con la parte de la planeación. En la planeación es muy importante la contabilidad. Ahí principalmente vamos a ver los presupuestos. Entonces, está dividido en 3 subtemas la parte de la planeación. Tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel que nos va a ayudar a determinar cuándo las empresas se encuentran en un punto en el que no están ganando ni están perdiendo, perdón. Les pongo un ejemplo así muy rápido del punto de equilibrio. Si tenemos ¿cómo están de hambre a esta hora? ¿Ya tienen hambre? ¿Ya les está dando hambre? Yo estoy ¿Todavía comiendo. Yo. No, A okay. mí me dejaron con doble ración de pan y café. Ah, bueno, porque tengo la mala costumbre de hacer los ejemplos con comida. Entonces, si tienen hambre, para que busquemos otro ejemplo. Entonces, vamos a pensar que estamos vendiendo unos dibujos, por ejemplo. Y para hacer esos dibujos, o más que dibujos, unos llaveros, por ejemplo. Para hacer esos llaveros nosotros necesitamos, obviamente, las materias primas para desarrollar esos llaveros. Entonces, nosotros tenemos las materias primas, digamos. Y vamos a imaginarnos que estamos en una especie de kermés, por ejemplo. Para nosotros ir a esa kermés,
nos piden una cuota de 500 pesos de recuperación para que nos den un espacio en la kermés. Entonces, vamos a pagar 500 pesos de inscripción, digamos, en la kermés. Y las materias primas que necesitamos para cada llavero que nosotros vamos a hacer, necesitamos 50 pesos por llavero, digamos. Por llavero. Entonces, yo quiero saber cuántos llaveros tengo que vender para que a partir de esos llaveros yo ya esté ganando. Es decir, cuántos es el mínimo de llaveros que debo de vender para que yo considere que me va a ir bien en la kermés. ¿Cómo calcularían ustedes esto? ¿Cómo se les ocurre que podrían ustedes saber esa parte de los llaveros? ¿Alguna idea? Yo creo que a partir del 10º llavero ya es ganancia. No ¿A por la partir del 10º? Sí, a partir de eso, porque serían los 500 pesos de inscripción, ya estaríamos recuperando la inscripción, pero aparte de las materias primas. ¿No, no conta? Sí, falta. No les puse el precio de venta. Vamos a decir que los llaveros los vamos a vender en 80 pesos. 80 pesos se venden. Estos 50 es el precio, lo que a mí me sale hacer cada llavero. A mí hacerlo me sale 50, pero yo lo vendo en 80. Entonces, ¿cuántos llaveros creen? A ver, atínenle al precio, ¿cómo era el programa? Vamos a echar plumas, A ver. Sí, es que no es de atinarle, lo vimos en contabilidad el semestre pasado. También les puse un ejemplo, ese día sí lo hicimos con comida, hoy le cambié a llaveros. A ver si se acuerdan todavía cómo se hacía. Vamos a ver esto más adelante, vamos a ver otras técnicas para calcular el punto de equilibrio. Ahorita es nada más para ver cómo se emplea, para qué nos sirve ya en algo más cotidiano. Digo que en teoría en la inscripción tendríamos que dividirla entre el número de llaveros que vamos a vender, ¿no? Ok, pero pues Entonces, no sabemos cuántos todavía. Si hago una ecuacioncita por ahí, porque ahorita no me acuerdo cómo lo vimos el año pasado, digo el semestre pasado, sería 50, digamos 50x más 500 entre x, y eso tendría que darme, igual a 80 por x, ¿no? 50x más 500 ¿era? 500 entre x, porque estoy dividiendo. ¿Así? Ok. Debe darme igual a 80 por x, ¿no? Igual a 80 por x. Ajá, ahora. ¿Así? Así se me ocurre a mí, no sé qué piensan los demás, o si estoy bien o estoy mal, pero eso es lo que se me ocurrió. ¿Qué pues aquí? 50x más 500 entre x igual a 80x. Sí, porque me tendría que dar lo que cuesta cada, bueno, lo que lo vendo cada uno por los números que ¿Cómo vendo. vas a despejar x? Ahorita vamos a hacer bolas con eso. No con la cuadra, con mi costumbre, pero tranquilos. Ok. A ver, ¿cómo vamos ahí? No, sería 30, ¿no, Inge? Digo, conta. Perdón, tienen razón. 30 porque pasa restando. Sí. Ajá. Sería 30x igual a 500x. Entonces sería 30x cuadrada igual a 500, ¿no? 30x cuadrada igual a 500. Entonces 500 sobre 30, ¿cuánto es 500 entre 30? 500 entre 30. 500 entre 30 es igual a 50 entre 3. X cuadrada igual a 500 entre 30, entonces. ¿Así? Sí. Ahora déjeme ver cuánto es 50 entre 3. 16.66. Entonces aproximadamente me saldría de 4. Ajá, eso al cuadrado, ¿no? Digo, eso a raíz. Por eso 4. Un poquito más de 4. ¿4 qué? ¿Y 4 qué sería tu x? X igual a 4 y cachito más o menos. Ajá. Pero A mí pues, me da 4.08248. sí, pero como no podemos vender 8 llaveros y medio, digo, o sea, por decir algo, diríamos 5. Ok, entonces, ¿consideran ustedes que con 5 llaveros ya? Ahorita le digo. No, Siempre hay que comprobarlo. 4 llaveros vas a recuperar. No, ¿Con no 5 cuenta. llaveros? No.
No cuadra, Yo Conta. aparece por ahí. No. No, No, pero- es que ¿sabe qué es lo que me causa más enrollo? Que lo vimos Ajá. con usted, luego se lo expliqué a Juliet muchas veces y aún así no se me quedó. Entonces Juliet a lo mejor se acuerda. Juliet, ¿te acuerdas? No, No, para nadie. nada. Entonces, ¿no? Aurora, ¿en qué momento me explicaste que no recuerdo? Es lo Ok. que vimos al final. Bueno, está bastante sencillo, la verdad, miren. Para empezar, tenemos que 80 es a lo que le estamos vendiendo. Y nos cuesta a nosotros 50 hacerlo. Quiere decir que por cada llavero nosotros estamos ganando 30 pesos. Cada llavero que yo vendo empiezo a ganar 30 pesos. Pero está este costo fijo. Entonces, vamos a dividir los 500 entre los 30. Y habíamos dicho que era 16.66. ¿Sí? ¿Cuánto sale 17 llaveros, digamos, por 80 pesos? ¿80 por 17, Conta? Sí, por favor. 1360. 1360, ok. ¿Y cuánto sería 17 por 50? 850. 850. Si a los 1360, que es lo que yo recibiría por vender 17 llaveros, le quito lo que a mí me cuesta hacer esos mismos 17 llaveros, me da, si no me fallan las matemáticas, 510. Esos 510 sirven para pagar los 500 de la inscripción y aquí ya gané 10 pesos, ¿no? Porque el punto de equilibrio era 16.66. Entonces, así se resuelve. Creo que aquí el problema fue a la hora que lo convertimos en x cuadrada. Sí, no sé por qué se hace así, debería salir de las dos formas. Sí, se nos fue la aritmética, creo yo. Un problema ahí de aritmética. Le vamos a pedir ayuda al maestro de matemáticas que nos diga a qué hora nos confundimos que le hicimos x cuadrada. Al momento de pasar la X al lado izquierdo. Yo Es que creo no, que sí, a lo mejor debimos bajar la... aquí era x cuadrada, dividías x entre 1 y te quedaba una x, ¿verdad? Y era x igual a 500. No, porque pasaste 50. ¿Cuál X? ¿Cuál X tú? 50x. Ah, bueno, es que sumas, ¿verdad? Okay. Y la X está dividiendo, pasa multiplicando, si es cuadrada. A ver, ahorita les digo. Ilumínanos, Algo ilumínanos. hubo mal ahí en las matemáticas porque íbamos bien hasta acá, pero a la hora que le hicimos cuadrada, creo que lo Mientras, resolvimos ejemplo de mal. los de equilibrio que yo me acuerdo, Conta. Yo ya había oído o escuchado ese término en un programa de Human Health que se dedica a remodelar casas. Ajá. Ellos agarran y se ponen, no, pues nos costó tanto la casa, nos costó tanto material, mano de obra, bla, 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 y cuesta tanto el trámite para venderla. Y ya hablan del punto de equilibrio donde no ganarían ni perderían. Entonces ya de ahí ya lo que más es ganancia. Pues acá está lo que me costó a mí remodelar la casa. Acá está en cuánto vendí la casa y este es el trámite. Sí, Son los es mismos que- tres datos, digamos. A mí no me Ok. Bueno, entonces, ese era nada más así un preámbulo. Ya vamos a verlo más adelante, vamos a ver diferentes tipos de cómo calcular el punto de equilibrio. Bueno, otro tema que vamos a estar viendo, otro subtema de la parte donde vamos a hablar de herramientas que apoyan a la administración, vamos a ver técnicas de presupuestación. ¿Han hecho ustedes alguna vez un presupuesto? No, ¿Cómo? Cuando se van de vacaciones nada más se van al ahí se va. pues es que mi papá paga todo. Ah, pero bueno, entonces tu papá hace el No presupuesto meto tal vez. Pero alguien tiene que decir cuánto es del hotel, cuánto del avión o de la gasolina. O bueno, O- sí, una vez cuando fui a un congreso. Ah, bueno, para un congreso.
hasta cuando nos vamos a comprar un teléfono, una computadora, hacemos un presupuesto de en cuántas semanas lo podemos comprar, o hasta para la tanda, ya sabemos qué le vamos a hacer a la tanda. De cierta manera hacemos presupuestos, tal vez un poquito empíricos, pero en algún momento yo les aseguro que hasta para hacer una fiesta con los amigos y cuántas sabritas íbamos a comprar y las botanas y los refrescos, hicimos un presupuesto para ver cuánto cooperaba cada uno. Entonces, Inge. Vamos a verlo también cómo utilizar el presupuesto. Hay diferentes tipos de presupuesto y vamos a ver precisamente de eso y cómo ayudar a la planeación. Y el último tema que vamos a ver son aplicaciones informáticas, un poco de software que nos ayude precisamente para la parte de herramientas de planeación. Después, en cuanto al tema 3, tiene la misma estructura, herramientas que apoyan a la función de control. Ya nos vamos a otra etapa del proceso administrativo y nos dice que vamos a ver control presupuestal y control de efectivo. Tiene que ver un poco con la parte de las técnicas de presupuestación. Vamos a ver cómo podemos controlar. Recordemos que la etapa de control es cuando nosotros vamos a revisar que todo haya salido de acuerdo a lo planeado. Entonces, en la planeación hacemos el presupuesto. En la etapa de control vamos a ver si todo salió de acuerdo al presupuesto. Y después tenemos diferentes análisis de variaciones y desviaciones, como les decía. Puede ser que lo que yo haya planeado no haya salido exactamente igual. Se me ocurre pensando en un viaje. Nos vamos a ir de viaje, ya reservamos el hotel. ¿Cuánto nos va a salir? Ese ya no va a cambiar el precio porque ya está reservado. Bueno, la gasolina. Sacamos un presupuesto de cuántos kilómetros son y sacamos cuánto está la gasolina. Pero puede ser que no consideramos que en otros estados la gasolina puede estar un poco más cara o un poco más barata. Aquí a lo mejor ya nosotros sabemos en cuánto es el rango que cambia entre una gasolinera y otra, pero ya saliéndonos de aquí, a veces puede ser que haya una variación mayor. A lo mejor aquí que a veces es un peso, unos 50 entre una y otra, a lo mejor en otro estado está mucho más barata o mucho más cara y eso haría que nuestro presupuesto cambiara. Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar estas variaciones, estas desviaciones, también se les conoce, que pueden ir surgiendo en los presupuestos. Y por último, nuevamente, aplicaciones informáticas que tengan que ver con todos estos temas. Y el último tema que vamos a estar viendo en este semestre es herramientas que apoyan a la toma de decisiones, que vendría más relacionado con la parte de la dirección. La parte de la dirección está un poco más relacionada ya con la parte de los gerentes, de toma de decisiones, de cómo ya la empresa está trabajando, está caminando y tienen que tomar decisiones. Entonces, vamos a ver en esta parte los tipos de costeo. Tenemos costeo directo y costeo absorbente. Vamos a ver las diferencias de cada uno y ahí es donde les digo que ya la primera parte es muy teórica, el primer tema, pero los temas 2, 3 y 4 ya empezamos a hablar de números, ya empezamos a hacer cuentas, ¿no? El tema 4.2 es análisis marginal para la toma de decisiones a corto plazo y cerramos otra vez con aplicaciones informáticas que tengan que ver con los dos puntos previos. Entonces, por eso decía que ya más o menos una estructura similar a estos tres temas que van a seguir. Bueno, eso es la introducción, es el platicarles qué es lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre, para que más o menos se hagan una idea de qué es lo que podemos esperar de esta materia. Ya entrando, ahora sí, en cuestión ya de lo que vamos a estar trabajando. Para empezar, como ya saben, tenemos que resolver una evaluación diagnóstica. Ya está disponible la evaluación diagnóstica. Son 4 preguntitas, si no me equivoco. Son abiertas para que ustedes se puedan explayar. Es básicamente sobre qué es los tipos de contabilidad, sobre el poquito del proceso administrativo, que está muy relacionado el proceso administrativo con la contabilidad administrativa, y para que ustedes puedan ir desarrollando sus propias respuestas. Y también les pido, por favor, que resuelvan la parte del foro de bienvenida. Yo sé que ya el semestre pasado lo resolvieron y que las preguntas son en esencia las mismas, pero a lo mejor
ya lo que pasó el semestre pasado, ya las condiciones, tal vez no de todos, pero de algunos de los compañeros, ya cambió. A lo mejor había unos que solo estudiaban, ahora ya estudian y trabajan, o ya algo cambió en estos 6 meses, pudieron pasar muchas cosas. Entonces, por favor, para que nos contesten esto, recordemos, la evaluación diagnóstica me sirve a mí para saber qué conocimientos previos tenemos de la materia, si hay que hacer alguna adecuación para tomar de una mejor manera los temas. Y la otra parte me sirve para saber qué condiciones como estudiantes tienen, si tienen, pues los que tienen un trabajo, también tener ciertas consideraciones, irlos conociendo también ya de una manera un poquito más personal y ver de qué manera ustedes trabajan como alumnos, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando al tema 1. Como les decía, el tema 1 es tipos de contabilidad. Esto lo vamos a estar viendo en una lección. En la lección van a estar ya los tipos de contabilidad. Ya tengo el material, nada más me falta habilitarles la lección para que esté ahí disponible. No he pegado todavía los materiales, pero ahorita llegando a mi casa ya lo hago esa parte. Pero vamos a ver los tipos de contabilidad. ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de contabilidad? Si no me equivoco, el semestre pasado les quedó una tarea de que hicieran precisamente el desarrollo de los tipos de contabilidad. ¿Se acuerdan de cuáles son? Son 7, ¿no? Depende, siempre va a depender del autor, ¿no? Pero a ver, ¿de cuáles te acuerdas? ¿Cuáles son los 7 que te acuerdas? La privada. Ok, contabilidad Financiera. privada. ¿Cuál fue la segunda que dijiste, perdón? Financiera. Financiera. Fiscal. Okay, administrativa. fiscal. Administrativa. Social y costos, creo. Hasta ahí me quedé. Ok, de costos. ¿Y recuerdas una social? Sí. Okay. Los demás, en la actividad que hicieron el semestre pasado, ¿recuerdan algo otros tipos de contabilidad? Pues, si hay privada y pública. O sea, Perfecto. Si hay privada y pública, muy bien. Educación pública, sí. y debe haber alguna que tenga que ver medioambiental o algo así, ¿no? Sí, generalmente ponen una ambiental. ¿Cuál, perdón? Analítica. Ok, analítica, muy bien. Analítica, ¿cuál otro? ¿Alguien se acuerda de alguna otra? ¿No era pública, privada y mixta? Ok, mixtas, fueron de mixta, mixta. Por eso les decía, depende de dónde lo investigamos, depende un poquito el autor, es como vamos a ver esto desarrollo, ¿no? Y recordemos que también depende del enfoque que le demos. Sí. ¿Okay? ¿Alguna otra para que la agreguemos? Bueno, vamos a trabajar con estos entonces. Tenemos, para empezar, la pública. ¿Quién me puede decir de lo que recuerda o de lo que considera que es la contabilidad pública? ¿Cuál será la contabilidad pública? Así en... Se refiere al gobierno, ¿no? Exactamente, pública, y hay quien también la llama precisamente como gubernamental. De hecho, anteriormente estaba como muy dividida esta parte de contabilidad pública y privada. De hecho, los contadores de antes salían como contador público, contador privado. Hoy en día ya son licenciados en contabilidad. Entonces, pública o gubernamental es la que está relacionada precisamente con el ámbito de gobierno, con las empresas de gobierno. Ellos manejan al final de cuentas, la estructura de la contabilidad es la misma, las reglas son las mismas, únicamente recordemos que la contabilidad se encarga de presentarnos información. Entonces, esta la presenta de un poquito diferente porque se trabaja de una manera diferente.
Después tenemos la contabilidad privada. ¿Esa cuál sería para ustedes? La que viene el recurso de, pues, De la propia de empresa. personas, ¿no? De los entes particulares, ¿no? De todos nosotros. particulares, exacto. Perfecto. Entonces, digamos que estas son contrarias, ¿no? Y va a depender del ámbito en el que se esté desarrollando o del origen del recurso o el recurso que se esté manejando, ¿no? Pero dentro de la privada, entonces nos podríamos encontrar básicamente todas las demás, ¿no? Podríamos ahí encontrar la financiera, la fiscal, la administrativa. Por eso les decía, depende un poquito el enfoque. Aquí va a depender del recurso que se está manejando. La contabilidad se considera que se clasifica en 4 ramas, independientemente de que puedan existir diferentes tipos de contabilidad, como vemos aquí. Las ramas principales de la contabilidad son la financiera, que es, como les decía, es la principal, digamos. De ahí tenemos una contabilidad que se le conoce como fiscal, la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos. Estas son las que se puede decir que son las propias ramas de la contabilidad. Y de ahí volvemos a lo mismo, dependiendo un poquito del enfoque, de la manera en la que abordemos el estudio de la contabilidad, encontramos la contabilidad social, por ejemplo, la contabilidad ambiental, la contabilidad analítica o la contabilidad mixta, que está más relacionada con esta parte de lo de pública y privada, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en estas 4 contabilidades: financiera, fiscal, administrativa y de costos. ¿Alguien recuerda algo de la contabilidad financiera que nos quiera mencionar, que todavía se les haya quedado ahí? De todos modos, les digo, la lección va a hablar precisamente de estas y se va a enfocar en estas 4 principalmente, pero ¿alguien se acuerda de qué era la contabilidad financiera o qué tenía de especial? Sí. Sí. Se refiere a, bueno, si hay números negros, números rojos, vaya, cómo está el estado financiero de una, pues de una entidad, ¿no? Ya sea empresa. Sirve de base para el desarrollo. Ok, muy bien. ¿Qué más nos pueden decir? Esta nos ayuda a ver si hay números rojos o negros. Es la base de las contabilidades, de la cual se van desglosando todas. ¿Qué otra cosa? Puede ser relevante para la bolsa o... Para Ok, inversionistas. exactamente. Es relevante para la bolsa, para los inversionistas. Está enfocado en el tiempo. Ok, también está siempre relacionada a un tiempo en específico. ¿Es obligatoria? ¿Se acuerdan? Pues se supone que, digamos que sí está relacionada en cuanto a la bolsa, por lo que veíamos al inicio. El primer tema que vimos hablaba de que tenían que presentar ¿cómo se llamaba? Están resultados, están de cuenta. No, lo primero, donde estaba una listona así enorme que nos decía el contra que no la memorizáramos, sino que aprendiéramos a usarla. Ah, Las NIF. Ajá. Pero normas de información financiera. Para lo que es la información financiera, pues, tiene que ser, digamos, obligatoria esa información para que puedan tomar decisiones. Pues hablábamos de sus proveedores o de sus acreedores, de si le iban a prestar dinero o si iban a ser solventes para cumplir ciertos pedidos o ese tipo de cosas. Entonces, hasta cierto punto, al menos lo que está normado, sí es la forma en la que tienen que presentar esa información. Si es a fuerzas o no, eso yo creo que ya depende del rubro o en qué nivel se maneje la empresa, ¿no? Si es una empresa muy pequeñita, pues las NIF no le interesan. Pero si ya van a licitar con Comisión Federal, por ejemplo, pues ya hablamos de una empresa más grande y ahí sí tienen que ya es obligatorio, vaya, por el enfoque. Sí, por lo que van a hacer. Ok, perfecto, muy bien. Ay, qué bueno que se acuerden todavía lo del semestre pasado. Ni más que yo les dijera que qué mal maestro habían tenido, ¿verdad? Estaba yo preocupado por esta parte, si se acordaban o no. Pues ya, voy a estar tranquilo que no puedo
no podía hablar mal del maestro anterior porque era yo, ¿verdad? Entonces, Efecto vacaciones, Inge. Digo, cuenta. me iba yo a disparar en el pie. Bueno, entonces, la contabilidad financiera habla precisamente, como decíamos, es el preámbulo o es la base de todas las otras contabilidades. Es la contabilidad general. Es la que nos enseñan en la escuela, digámoslo así. Esta contabilidad es obligatoria en México. De acuerdo a varios ordenamientos. Al Código de Comercio menciona que es obligatoria la contabilidad. No especifica cómo, ni cuándo, ni dónde, pero dice que es obligatorio. El Código Fiscal también nos remite y nos dice que es obligatorio. Y ya los diferentes ordenamientos nos van diciendo que existen ciertas salvedades, ciertas empresas que no están necesariamente obligadas o que sí están obligadas, pero que en ciertas condiciones se les exenta esta obligación. Va a depender ya un poquito de la regulación. Al final de cuentas, la contabilidad financiera es importante para la toma de decisiones, para la información financiera que se va a presentar, ¿no? Pero si nadie me la exige, es difícil que alguien venga y me diga, quiero ver tu contabilidad y en base a eso generar alguna multa, algún problema, ¿no? Entonces, la forma en la que a mí me la van a requerir principalmente es por medio del SAT, por medio de Hacienda. Entonces, quien más que nada nos va a obligar o no obligar, o el ente que va a venir un día y nos va a decir, a ver tu contabilidad, puede ser Hacienda. Y el Código Fiscal, que es parte de donde vienen las reglas de cómo trabaja Hacienda, ahí dice que estamos obligados a la contabilidad. Y después, en la ley del impuesto sobre la renta, se nos dice que sí estamos obligados, pero, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, que es el más nuevo, no está obligado. O se considera que se presenta la contabilidad bajo ciertos elementos. Y está el régimen de incorporación fiscal, que nos dice no están obligados, por ejemplo. Entonces, en términos generales, todos están obligados, salvo casos específicos que se nos exentan. Pero en general, estamos obligados a llevar una contabilidad financiera. La contabilidad fiscal viene a ser ya el enlace final de la contabilidad financiera. ¿Cómo es esto? La contabilidad financiera registra todos los gastos, digámoslo así, como ya vimos el semestre pasado en un pequeño ejercicio que hicimos, ¿no? Nos decía que hicimos una venta, hicimos una compra, cobramos lo que nos debían o pagamos lo que nos debían y dependiendo de la operación, lo vamos a registrar en la contabilidad financiera. ¿Quién rige a la contabilidad financiera o quién les da las reglas de cómo trabajar? Van a ser las NIF, las normas de información financiera. Estas nos van a decir cómo vamos a registrar. Pero después tenemos la contabilidad fiscal. Cuando nosotros presentamos nuestra declaración de impuestos, tenemos que considerar que lo que hicimos aquí es la base. Digámoslo así muy fácil. Yo me compré, me compré una laptop. Entonces, vamos a cargar a equipo de cómputo. O de cómputo, 10,000 pesos, por ejemplo. Y tiene su IVA de 1,600 pesos. Y lo pagamos en efectivo, por ejemplo. Lo pagamos en efectivo. 11,600. Esta sería la contabilidad financiera. Hicimos el registro de que compramos un equipo de cómputo, el registro de su IVA correspondiente y lo pagamos por caja. Ahora, para la contabilidad fiscal ya nos tenemos que echar un chapuzón a las leyes, en este caso en específico a la ley del impuesto sobre la renta, y en la ley del impuesto sobre la renta se nos dice que para que nuestros gastos, nuestras compras sean deducibles de impuestos, tienen que ser pagadas cuando sean mayores a 2,000 pesos con transferencia, con cheque, con una tarjeta de débito o de crédito, por ejemplo. Y aquí lo pagué en efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Financieramente, tengo un equipo de cómputo. Esto está perfecto y no es como que deje de existir la empresa.
pero fiscalmente este equipo de cómputo yo no lo puedo restar de mis ingresos. Es decir, cuando yo presente mi declaración, hagan de cuenta que yo no compré esto, porque no es deducible. Pero financieramente sí existe, sí estoy reconociendo esto, pero a la hora de declarar, de pagar mis impuestos ya de la parte fiscal, esto no es deducible y no se va a restar. Por eso les digo, vamos a tomar la misma contabilidad, pero digamos que le vamos a aplicar las reglas que nos marcan las leyes fiscales. Tomamos el mismo registro y vamos a decir, ok, este no es deducible, por ejemplo, y tendríamos que dejarlo tal vez diciendo que es no deducible definitivamente. No deducible. El registro, si se dan cuenta, sigue la misma estructura, cargo y abono, todo lo que habíamos visto, la doble económica, toda esa parte, pero de acuerdo a las leyes fiscales no es deducible y cuando yo presente mi declaración, esta parte no se la puedo restar a mis ingresos para el pago de impuestos. Entonces, van muy ligadas. Después tenemos la contabilidad administrativa, que es en la que vamos a estar trabajando en esta materia. ¿Qué pasa con la contabilidad administrativa? Para empezar, no es obligatoria. Y como no es obligatoria, no hay nada que la regule. Entonces, la contabilidad administrativa puede tener hasta texto, digámoslo así, puede tener anotaciones, observaciones. Cada empresa la puede manejar de una manera diferente de acuerdo a cómo la empresa trabaja. Si se acuerdan, las NIF no servían para que la contabilidad fuera homogénea. Si yo revisaba esta empresa, tenía esta estructura. Si yo iba a esta otra empresa, tenía esta estructura. Y si yo iba a otra, era la misma estructura para todos. El mismo tipo de cuentas, la misma forma de trabajar y todo. Para que fuera más fácil compararlas. Pero en la contabilidad administrativa es algo totalmente interno de la empresa. Es decir, van a tomar esta misma información financiera y la van a transformar en la forma a que a ellos les sirva más. Es decir, toman esto y lo transforman de acuerdo a las necesidades propias de una empresa. A lo mejor la empresa tiene varias sucursales y necesita que se haga una división por sucursal, o a lo mejor quiere que se les presente la información de acuerdo, pensemos en una tienda como Liverpool, por ejemplo, de acuerdo al departamento, o a lo mejor de acuerdo al turno para que vean si se vende más en la mañana o en la tarde, o de acuerdo a los días para ver si venden más el lunes, el martes, el miércoles. Entonces, podemos tomar la información, la misma información, pero procesarlas de manera diferente. Entonces, no hay nada que la regule y simplemente es a las necesidades de la propia gerencia. Y por último, tenemos la contabilidad de costos. Esta está relacionada principalmente con las empresas productivas, con la industria. Y va a hablar precisamente de esa parte de cómo nosotros vamos a crear nuestros productos. Vamos a ver aquí los elementos del costo que ya vimos brevemente el semestre pasado. Vamos a ver precisamente cómo se obtiene nuestro costo de venta de nuestros productos, cómo sacamos los diferentes elementos, el costo primo. Todo lo que vimos en el costo de producción y en lo vendido está relacionado con esta parte de los costos. Sigue tomando la misma información financiera, pero se le anexa, digamos que es un poco más analítica en cuanto a la parte del área de producción. Obviamente, esta contabilidad de costos no todas las empresas la emplean, porque hay empresas que son empresas comercializadoras, donde no necesitan llevar un control tan estricto de costos, porque únicamente compran los productos y tienen un margen de utilidad por esa compra y posterior venta. Si son una empresa intermediaria únicamente, ni siquiera a veces tienen los productos, simplemente sirven para recepcionar la venta y conectar al vendedor con el comprador con el vendedor, y solo son un intermediario, un comisionista, por ejemplo. Entonces, esta contabilidad de costos está más enfocada a empresas productivas. Y estas son como tal las 4 ramas principales de la contabilidad. ¿Alguna duda con esta parte? No, Conta, pero ya encontré mi error.
¿Ya? ¿Cuál era entonces? El 500 entre X no debe haber puesto la X porque los 500 no, vaya, por como puse la ecuación, no tendría que haber dividido los 500 entre el número de productos, sino simplemente son los 500, no me interesa cuánto, se van a pagar de todas maneras igual. Y ya de ahí Es salió. cierto. Y ya por eso Ok. salía la cuadrada y bla, bla, entonces no estaba tan mal. Entonces era 80x igual a 50x más 500, ¿verdad? Es correcto. Y ya ahí Entonces sale. pasábamos acá, Ajá. 30x igual a 500, y luego despejábamos x igual a 500 entre 30 para que quedara x igual a 16.67 o 17 definitivamente, ¿no? ¿Así era? Así es, Conte. Tienes razón, se nos fue a todo lo de la x. Entonces, Dale. esa era la x cuadrada que nos estorbaba. Así es hacerlo para que vean que las matemáticas también sirven, ¿no? Lo podemos hacer así o lo podemos hacer como lo hice yo. Vamos a ver, como les decía, otros tipos de calcular el punto de equilibrio. Se puede ver de manera gráfica, se puede ver por margen de contribución o se puede ver por ecuación, que básicamente es esta ecuación que se estaría desarrollando precisamente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario de los tipos de contabilidad? ¿Alguna más que se hayan acordado? O si quieren hablar de la social, la ambiental, la analítico, la mixta. O algo más que yo no haya comentado ahorita en esta introducción de los tipos de contabilidad de que ustedes se acuerdan. No, contra. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, las tareas se van a estar entregando los días viernes, como lo estuvimos manejando el semestre pasado. La primera actividad que vamos a desarrollar es la lección que les decía. Ya ahorita llegando a mi casa termino de cargar los materiales, ya para que esté disponible mañana mismo y tengan hasta el día viernes para resolverla. Recuerden que las lecciones yo las manejo, les pongo una parte de contenido temático y al finalizar les pongo unas preguntas para que se pueda evaluar si no hay ningún problema con la información que les presenté, si se entendió el tema. Ya en la siguiente sesión les voy a comentar, vamos a ir manejándolo así, cada sesión les voy a estar comentando cuál es la actividad siguiente para que ustedes tengan casi una semana para programarse la entrega. De todos modos, las actividades ya van a estar disponibles en plataforma, con fecha de entrega, con rúbrica y todo, para que ustedes se puedan ir anticipando, pero igual yo les voy a ir mencionando un sábado antes de la entrega para que quien no lo haya revisado ya se dé por enterado y pueda ir programando su entrega. ¿Ok? Entonces, no tenemos dudas de nada. No, de hecho, Conta, de hecho era lo que le íbamos a, bueno, le iba yo a comentar, de que pues tratara de dejarnos ese espacio, ¿no? Para que podamos trabajar aunque sea el domingo. Porque, pues aunque hay unos que no pueden trabajar el fin de semana, también hay otros, por ejemplo, el INGE viene checando los trabajos el viernes porque toda la semana está saturado y el mismo viernes hay que entregarlos. Entonces, si pudiéramos agregarlos el sábado a más tardar, pues ya tenemos por lo menos el domingo para checarlo y correr el domingo, ¿no? Ok, sí, de hecho, les digo, desde una semana antes, por ejemplo, ahorita que es sábado, ya les estoy mencionando lo del viernes de la otra semana. Perfecto. Entonces, así lo vamos a comentar. Vamos a tomarnos unos minutos de la clase para que les diga la tarea, la expliquemos y si les queda alguna duda de qué es lo que se está pidiendo, lo comentemos en la clase y así a lo mejor ya no tengan problemas cuando la desarrollen, ¿no? Igual, cuando sea algo, una actividad más práctica, el sábado antes a la entrega de la actividad vamos a desarrollar el contenido en la clase para que de igual manera tengan el domingo y hasta el viernes para resolverla. Entonces, esas partes de actividades más prácticas las vamos a estar viéndolo en los sábados previos para que ustedes tengan casi toda la semana para resolverlos. Y si existieran dudas, pues ya me escriben en las plataformas. ¿Ok? Ok, Conta. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuándo va a habilitar la lección INGE en esta semana? Y la lección, yo no me duermo hoy si no se las habilito, ya para que mañana si se levantan después de que vayan después de ir a misa, ya puedan ustedes empezar a hacer la lección. Lo siento, Conta, sigo siendo cachuda, no me gusta ir a misa.
Ah, bueno, entonces después de que vayan a echar sus taquitos a Casablanca, ya regresa. O de correr a Cañahueca, ya van a hacer lección. Bere va a ir a correr para los cerritos, Conta, porque anda en Tapachula, creo. Yo ahorita estoy acá en Tuxtla, pero me queda muy lejos. Está más cerca el Parque de la Chacara. Ah, bueno, ok. Pero bueno, entonces ya el día de mañana ya está disponible. Yo hoy no me duermo hasta que quede disponible la lección para que tengan el domingo los que quieran trabajar de una vez el domingo o los que vayan a trabajar entre semana ya también esté disponible. ¿Ok? Igual de más actividades, ¿verdad, Conta? Sí, las otras las pienso estar teniendo ya el domingo disponible, irlas cargando para que igual ya las vayamos, los que quieran ir avanzando puedan ir avanzando. Sí, porque pues ya están todas con el nombre de la actividad, descripción y todo, pero faltan nada más las fechas. Sí, 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 fechas, rúbrica y la descripción en específico, ¿no? De las actividades. Y los recursos que sirvan de guía para algunas actividades en específico. ¿Ok? Ok, Conta, muchas gracias. Perfecto. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Gracias por asistir. Cuídense mucho y que tengan un bonito domingo. Gracias, Conta, igualmente. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, cuídense.